¿Cómo están todos? Sean bienvenidos a este capítulo especial de Quién es Quién, en un marco especial de la Semana del Libro acá en la Universidad del Pacífico. Es por eso que tenemos a grandes invitados del área de la literatura que vamos a estar hasta el viernes con ellos presentándolos acá en el programa. Es por eso que tenemos una gran invitada, ¿no es así, Camilo? Así es, Camila, tenemos una invitada bien particular que es hija de un personaje bien importante dentro de lo que es la literatura nacional, como es Marcela Paz. Ella se llama Paula Claro y quiero que la recibamos con un fuerte aplauso en nuestra universidad. Bienvenida, Paula, a nuestra universidad. Muchas gracias por haber recibido nuestra invitación. Muchas gracias, como dicen siempre en los programas, por haberme invitado. Queremos partir con una pregunta que nosotros sabemos muy bien, que ya se le han dicho mucho, de qué se siente ser hija de Marcela Paz, pero nosotros queremos saber lo diferente a ella. Queremos saber la influencia que tuvo ella para usted, como madre, como escritora. ¿Cómo fue eso para usted? Mira, yo creo que las influencias de las mamás son muchas. En el caso mío, de esta mamá que me tocó y que gracias a Dios me tocó tener, fue una mamá muy distinta, Siempre me preguntan y me dicen, bueno, era una mamá muy cercana, que conversaba mucho con ustedes, que jugaba. No, fue una mamá que nos motivaba muchísimo, muy permisiva, que nos dejaba hacer muchas cosas insólitas en esos tiempos, y fue una mamá que nos desafió. Siempre el desafío era algo importante en nuestra familia. Tú puedes, tú puedes, tú puedes. Y si no puedes, por lo menos lo intenta. Y eso yo creo que es el legado más fuerte que me dejó a mí personalmente, y yo creo que a mis hermanos también, y que está muy inscrito en toda su obra, el desafío, el creer en uno misma y tratar de avanzar, tratar de realizar lo que uno cree y lo que uno piensa. Claro, nosotros sabemos que la influencia de los padres siempre es algo que uno dice, yo quiero ser como mi papá, yo quiero ser como mi madre, a futuro. ¿Usted nunca quiso seguir esos pasos de la escritura, de la literatura, de ser como su madre o quizás mejor, adentrarse al mundo de la literatura nacional? ¿O se fue por otro lado usted? Nos dejó la vara un poco alta, ¿eh? Yo diría que nosotros somos 5 hermanos, todos tenemos facilidad para escribir, pero hay uno solo que ha escrito, pero en el ámbito de la física. Muy distinto. Pero yo creo que nos dejó la vara alta. A pesar de que siempre nos hizo escribir desde muy chico. Por ejemplo, los castigos eran anda y escribe sobre qué significa mentir a los 7 años, ¿eh? Y había que escribir 2 páginas y sobre qué significa mentir, pues, qué sé yo. Claro, en vez de línea eran esas cosas. Claro, tengo una pregunta bien característica. Marcela Paz, bueno, era su seudónimo, era su nombre artístico, ella se llamaba Esther Juneus. ¿De dónde nace este nombre de Marcela Paz? ¿Por qué ella se identifica tanto y creo que todos la identifican por ese nombre? ¿De dónde nace Marcela Paz? Bueno, ella lo dijo varias veces eso, ¿eh? Por un lado por Marcelo Clair, que era una de sus escritoras favoritas, y por otro lado porque ella necesitaba mucha paz. Entonces por eso se puso Marcela Paz. Ella tuvo muchos otros seudónimos: Paula de la Sierra, Nikita Nipone. Cuando hacía escultura. ¿Ah? Oca Roma cuando hacía Claro, escultura. claro. Retze, Esther al revés, en fin. El más conocido era Marcela Paz. Marcela Paz fue como el que quedó, ¿no? ¿Pero por qué siempre quiso cambiar su nombre y no dejar...? Le cargaba su nombre, le cargaba llamarse Esther. De hecho, ella se celebraba Santa Magdalena, porque le habría gustado llamarse Magdalena. Entonces el 22 de junio, me parece que Santa Magdalena, se celebraba esa oportunidad. Y cómo queremos saber, además, de cómo Marcela Paz entró a la literatura. Sabemos que perdió a su hermana cuando solamente tenía 11 años. También sabemos que no fue al colegio y no fue una mujer de tantos amigos, lo cual se podría decir de que tuvo como esta imaginación a crear a estos personajes. ¿Cómo fue ella para entrar a la literatura? ¿Fue por esta razón? Mira, yo creo que 2 cosas. Una, que no fue al colegio y fue educada en la casa con mises, una miss inglesa, una francesa y una alemana, que eran personas que venían de Europa después de la guerra.
Entonces eran personas bien heridas y yo creo que como para liberarse de estos personajes que, comillas, le enseñaban, ella empezó a escribir muy chica. De hecho, este año, fíjate, yo encontré, lo tenía uno de mis hermanos y él no sabía que lo tenía, su primer libro, que se llama La geografía de Faberland, y Faberland porque escribía con un lápiz Faber, ¿no? Y está manuscrito, es su primer cuento largo, digamos. Y yo creo que escribía por eso, con una necesidad como de expresar lo que ella iba sintiendo y pensando. Claro. También sabemos que ella, como no iba al colegio, también era una persona bien tímida, bien cerrada. Quizá ella quiso refugiarse o representar lo que ella sentía en su infancia, quizás siendo ya adulta, en los libros. Por eso también creó obras como Papelucho, quizás un texto infantil, una literatura infantil, donde quiso reflejar parte de su infancia. ¿De dónde nace también Papelucho? O sea, que la obra más conocida de Marcela Paz. Mira, yo creo que se refugió más de adulta que de niño en la escritura, porque sí, como dices tú, era una persona muy curiosa, porque era tímida por un lado, pero súper pionera por otro, súper atrevida, pero yo creo que más de adulta. Y Papelucho surge, se ha dicho mucho, de una agenda que le regaló mi papá cuando estaban pololeando, y entonces tenía, por supuesto, un trozo grande de cada día, y fue llenando ese cada día con un niño llamado Papelucho, y que este niño vivía la problemática de una pareja que se separa de sus padres. Y eso es muy interesante porque estamos hablando del año 34, 1934, en que separarse era, o sea, el infierno. Y la verdad es que ese documento, ese libro, es la problemática que viven hoy día el 50 o 60% de los niños del país. Y ella fue capaz como de inventar, porque yo creo que fue un invento, inventar lo que un niño puede vivir ante esa situación. Yo se lo presentaba a psicólogas este libro, que es bastante cáutico, interpelador, muy fuerte, pero que es la realidad que viven los niños hoy día. En el año 1982, Marcela Paz recibió el Premio Nacional de Literatura. ¿Hubo un antes y un después respecto a ese premio en su personalidad o tanto solamente en lo profesional? ¿Cómo se ve la vida de ella luego de recibir ese premio, que es de los premios más importantes en Chile? No, yo diría que no hubo ningún cambio. Por el contrario, o sea, ella se sintió muy sorprendida de que se le haya regalado este premio. No se lo esperaba para nada. Fue todo un episodio muy, muy simpático, porque había ido a misa y cuando volvió se encontró con la casa inundada de periodistas y de personalidades. ¿Qué es lo que pasa aquí? Pero no cambió para nada, era una persona muy sencilla, muy humilde. Quizás cambió en las entrevistas que tuvo que dar y que le cargaban, así como me cuestan a mí también. ¿No le gustan ustedes? No, difícil para ella el estar con periodistas, el que la filmaran, y eso se nota en las filmaciones que hay, yo tengo guardadas muchas de ellas. Era una persona que no le gustaba figurar, entonces no pasó nada con el premio en su personalidad, y como escritora yo creo que tampoco. Y ahora hablando de la fundación, como mencionaba anteriormente, ¿de qué trata, de qué consta principalmente esta fundación? Que nos pudiera contar también acá a los jóvenes presentes que también quieren saber de esta fundación. Bueno, primero que nada no es una fundación, es una sociedad. Es una sociedad anónima, porque no nos hemos podido constituir como fundación aún, quizás algún día lo sea. Y en el fondo lo que nosotros hacemos es tratar de preservar la obra de Marcela Paz por un lado y la persona de Marcela Paz, o sea, la persona de Esther Uneo. Y se hacen muchas cosas. Yo diría que hace unos 20, 25 años que han empezado se ha como reposicionado Papelucho especialmente en el tapete, porque se han hecho muchas cosas, se ha visibilizado muchísimo más en un momento en que estuvo, yo diría, más perdido,
porque nosotros no nos ocupamos mucho en ese tiempo, desde que murió ella hasta que ya nos conformamos como sociedad y decimos, bueno, aquí hay un legado que no nos pertenece y que es bueno que se mantenga, y es bueno que se mantenga no porque es una obra linda, sino que porque es una obra que tiene muchos valores y que tiene mucho que aportar tanto a los niños como a los adultos del país. Es una obra interpeladora, Papelucho es una obra que yo considero más para adultos que para niños incluso. Los niños se sienten Papelucho, pero los adultos se ríen con Papelucho, porque los niños no se ríen de las tonterías de Papelucho, son propias de ellos, y se interpelan con Papelucho. Perfecto. Esta sociedad, como le llaman también tiene un factor que es la inclusión, ¿cierto? Por ejemplo, para los niños ciegos o sordos también tienen sistema braille para leer, tienen distintos sistemas para que ellos también se sientan parte de esta sociedad, ¿no? Mira, ahí hay algo que es muy emocionante para mí, yo diría, porque esta cosa no la saben muchos, pero Marcela Paz, o sea, Esther Uneu, a los 19 años se encontró con una ciega en la calle y dijo, oye, esta ciega debe tenerle a mía. Y se acercó a ella, conversó con ella y, para hacer el cuento corto, se interesó por ella y, teniendo 19 años, dijo, hay que hacer algo con los ciegos. Pensaban que habían, no sé, pues 10 ciegos en Santiago, entonces decidieron con unas amigas convocar a los ciegos por la prensa, pusieron afiches y qué sé yo, al Colegio de los Padres Franceses, al gimnasio que tenía un teatro grande, pensando que iban a llegar 10 personas. Llegaron como 600 personas y, claro, propio de la edad, no se les había ocurrido qué es lo que iban a hacer con la gente que llegara. Pero ella se subió al escenario y dijo, bueno, hay que hacer algo con los ciegos. Y de ahí, a los 2 años, existía la Sociedad de Ciegos Santa Lucía, que fue la primera unidad donde se unieron, donde se convocaron a todos los ciegos de Chile, y que terminó a los 2 o 3 años siendo un tremendo hogar con monjas que trajeron de España, especializadas en la ceguera, y que fundaron también a la vez un colegio para sordos mudos. Entonces, este tema de los ciegos y de los sordos mudos, para nosotros que éramos todos chicos y que lo fuimos viviendo en el transcurso del tiempo, es algo que nos emociona mucho, nos interesa mucho que hoy Papelucho esté escrito en braille y los niños ciegos tengan acceso y esté en idioma de señas también. Hay papeluchos para todo, entonces. Hay Papelucho para todos. Claro, acá en la universidad tenemos varios personajes que les gusta leer Papelucho, por ejemplo, ahí por ejemplo, el sí. animal que tenemos ahí hay un guardia Después que lo vemos. que lee Papelucho también, se siente bien identificado y le gusta leerlo, o sea, porque es un texto que ha traspasado, como lo dice, las edades, no es como solamente para los niños, porque ahora uno lo ve y es básicamente una obligación tenerlo en la lista de lectura para los colegios. O sea, a mí me hicieron leerlo en la básica, pero ahora hay adultos que lo leen y no por explicárselo a su hijo o un deber, sino que porque les gusta, les llama la atención y quieren conocer la obra de Marcela Paz. Esto de que Marcela Paz haya traspasado generaciones es un factor fundamental también para la creación de la fundación, ¿no? Sin duda, o sea, el tema de la fundación está ahí latente entre nosotros y no sé, ojalá se concrete en algún momento. No sé con qué fin, pero yo creo que el fin principal es preservar los valores que tiene Marcela Paz como persona y Marcela Paz como escritora. Yo creo que eso trasciende generaciones. Y ahora, hablando de los niños, de esto de promover la cultura literaria para los niños. Hoy en día sabemos todos que con la llegada del internet, de la era tecnológica, estos se están quedando muy atrás, ya les parece aburrido, por así decirlo, leer un libro. ¿Cómo ve a los niños de hoy en día y cómo los ve a futuro? Bueno, el tema de la lectura es un temazo, ¿no? Porque personalmente yo pienso, y yo creo que mi mamá pensaría parecido, que al leer un libro tú te metes en el libro y toda tu imaginación se despliega y es la que vive el libro. O sea, tú lees Papelucho y yo leo Papelucho y vamos a tener diferencias enormes, porque cada uno con su propia experiencia, su propia realidad y su propia imaginación vive un libro de distinta manera. En la tecnología te dan todo hecho
La imaginación queda guardada en un cajón y no existe. O sea, tú aprietas el botón y te dicen esto es así. Y no tienes para qué ocupar tu propia personalidad, tu propio sentir, tu propio pensar y tu propio imaginar en lo que es la tecnología. Está todo dicho. Entonces yo lo encuentro terrible. Ahora tiene valores inmensos, pero en ese sentido el bloqueo de la imaginación de un niño o de un adulto incluso que ya no puede desplegarse dentro del libro. Y eso también es lo que ustedes buscan en esta sociedad, poder seguir promoviendo y que los niños, por un lado, se puedan incentivar. Bueno, estamos también incursionando en la tecnología, a ver cómo Papelucho y sus valores pueden insertarse en el celular ahí que el niñito es una aplicación. O en el iPad o en lo que sea, pueda recoger algo que le haga bien. No solamente que pase el rato, sino que lo marque. Bueno. Vamos a ver si Vamos a ver. funciona. Sí, pues yo la descargaría. Paula, dentro de esta sociedad también solamente abarcan lo que es la obra de Marcela Paz de Papelucho, o también tiene otras obras que puede tener, como por ejemplo Perico Trepa por Chile. Otra obra también de Marcela Paz, pero la más conocida es Papelucho, pero abarca el resto de las obras de Nosotros Marcela. quisiéramos que muchas de sus obras fueran más conocidas. O sea, por ejemplo, está Caramelos de Luz, por decirte, que es para niños mucho más chicos, que son poemas y son cuentitos cortos, y que son muy, muy lindos porque tienen la misma magia de Papelucho, de que el niño, dentro de su propia realidad, se siente interpretado. Ahora, son cosas que son más secretas, no se vende tanto, no es tan importante como Papelucho, que es un ícono hoy día, pero los libros de Marcela Paz son muy buenos. Uno de mis propios proyectos es que realmente se reediten Tiempo, Papel y Lápiz, Soy Colorina, La Vuelta de Sebastián, Los Pecosos ya está reeditado, Perico Trepa por Chile también está reeditado, pero que vuelvan a pesar de mi tía también está reeditado, SM los tiene, pero ella fue una escritora más allá de Papelucho, y más allá de ser escritora fue una extraordinaria persona. ¿Usted sigue leyendo esos libros? O sea, ¿se da el gusto quizás de leerlos en su casa, de tomar un libro y leer No Papelucho? tengo mucho tiempo para releerlo, pero con Papelucho paso todo el día enredada con él ahí. Pero ya sus hijos también se los mostró desde chico. Sí, ellos también nacieron con este personaje metido ahí, con los otros libros también. Muy bien, Paula. Le damos las gracias por haber estado en esta entrevista y haber sido parte y haber conversado con nosotros de su madre. Nosotros ya nos estamos despidiendo del programa del día de hoy. Los dejamos invitados además para que sigan en estos programas que van a estar hasta el día viernes con diferentes escritores acá en este mismo lugar. Nos despedimos, que esté muy bien y nos Muchas vemos ya en gracias. un próximo capítulo. Muchas gracias. Gracias.